Martín, para los que no me conocen. Soy gerente técnico de Cladán. Y un poco para que querés silenciar a todos, Dami. Sí, no hay problema, continúa. Bueno, perfecto. Un poco la idea de esta reunión surge charlando con varios técnicos, después que Valor Carne saca, creo que fue el 15 de octubre, por ahí, saca un informe que estaba a la cabeza el ingeniero Aníbal Pordomingo, y bueno, y se llamaba algo así como el peso óptimo de terminación de los novillos. Ese ensayo, la verdad que además de tener un montón de datos técnicos y estar excelentemente redactado y explicado, generó un poco lo que uno siempre busca cuando investiga, que sea un poco el disparador, ya sea un poco que cumpla el objetivo, que comente lo que se estaba buscando, pero que también genere nuevas preguntas para seguir investigando más adelante. Yo creo que ese artículo logró este objetivo. Dentro de los que tuvieron, de los actores principales de ese ensayo, estuvo el INTA de Anguil, principalmente, la gente de Fibro, un poco Elvio Bersana a la cabeza de todo este ensayo, y un frigorífico de ahí de la zona, que corregime Elvio, creo que es Carnes Pampianas, que estuvieron todos aportando para que este ensayo se pueda llevar de la manera que se realizó y obtener la cantidad de datos que se obtuvieron. Así que, bueno, un poco aprovechando también el conocimiento que tenemos con Elvio de larga data, la verdad que arrancamos un poco juntos en esta carrera, somos contemporáneos, trabajando en la producción principalmente de rumiantes, así que enseguida lo contactamos y instantáneamente dijo que sí, que no había ningún problema, así que así es donde nace un poco esta reunión. Dentro de los que empezaron a preguntar rápidamente, dentro de los grupos de WhatsApp o llamaron a partir de un poco las conclusiones que a primera vista contradecían un poco lo que uno tenía en mente con respecto a las conversiones alimenticias y demás. Una de los grupos en los cuales estoy en el WhatsApp es la gente del GIBE, que hay varios, por suerte. Veo varias caras por acá que se han prendido. Para los que no conocen, el GIBE es un grupo de intercambio veterinario donde hay asesores de muchos años, de mucho conocimiento, de mucha trayectoria. Y bueno, tengo la suerte también de pertenecer a ese grupo, donde es un grupo muy abierto, hay muchísimas consultas y donde rápidamente se colabora entre todos para que todos podamos tener respuesta. Así que muchas gracias a todos por estar presentes. Antes de pasarle la palabra a Elvio que pueda hablar de lo interesante, en dos palabras quiero contarle que Cladán es una empresa especializada en nutrición y salud animal. Arrancó por allá en otra época turbulenta, 2001, 2002 más o menos, de un grupo de gente, de técnicos que laburaba en San Sebastián. En esa época San Sebastián empieza a tambalear, se quedan sin trabajo, y una de las formas de poder seguir llevando sustento a sus hogares fue seguir asesorando y un tiempito después empezar a producir correctores y aditivos para nutrición animal. La empresa tuvo una impronta avícola por muchos años y en el 2011 crea la unidad de cerdos y rumiantes. Ahí empieza a desarrollar esas dos áreas y en el 2017, por medio de una unión estratégica con Bienes Nutrición, que era una empresa casi netamente de nutrición en rumiantes, incorpora una pata fuerte dentro de rumiantes, dentro de Cladán. Cladán tiene dos plantas, una en Venado Tuerto, otra en Pilar, y además de producir y desarrollar premezclas y aditivos, siempre se basa su atención en buena relación con el cliente, en brindar productos de calidad y siempre mucho servicio técnico y conocimiento. Y un poco basándonos en este brindar conocimiento es también que nos comunicamos con Elvio para que nos dé una mano con esto. Dentro de las empresas que comercializan aditivos,
si bien Cladán se relaciona con varios, tenemos una muy buena relación comercial y técnica con Fibro, así que totalmente agradecido por brindarnos a su técnico. Así que, bueno, Elvio, todo tuyo. Desarrollar el tema y después me parece que va a ser lo mejor que al finalizar la presentación tengamos un espacio de discusión. No somos tantos, así que está bueno incluso que cada uno vaya abriendo el micrófono y vayamos preguntando lo que esté al alcance, se responderá, y si no lo buscamos para la próxima. Adelante, Elvio. Muchas gracias. Muchas gracias a Cladán también por invitarnos a presentar este tema y a debatir y discutir un poquito este nuevo conocimiento, estos nuevos que es para nosotros. Así que bueno, creo que puede ser una charla bastante interesante. Primero les quería comentar un poco, me pidió Nahuel que les comentara qué es Fibro. Fibro es, como dijo Nahuel, es una empresa de una pequeña multinacional que hace poco está presente en Argentina. En realidad tenemos un camino bastante parecido como el de Cladán, o sea, desde el año 2000 Fibro se dedica específicamente a avicultura. Desde hace poco más de 5 o 6 años empieza a desarrollar el negocio de ganadería y en el año 2017 adquiere Biotai, que ustedes seguramente muchos de ustedes lo conocen, y a partir del 1 de octubre de este año, hace menos de un mes, empezamos a funcionar 100% toda la unidad de negocio como Fibro. Con esta adquisición de Biotai se empieza a hacer más fuerte el negocio ganadero, a desarrollar específicamente el negocio ganadero, y también se usa como plataforma para poder traer y lanzar todos los productos que Fibro tiene en el mundo, ¿sí? Productos que se desarrollan en Estados Unidos, otros se fabrican en Brasil, y hay productos especialmente vacunas y biológicos que se fabrican en Europa. En el marco de esta posibilidad de agregar valor al sistema de producción, Fibro también está muy involucrado en generar información, así que uno de los trabajos que se hizo, de los trabajos de investigación que se hicieron, este fue uno de los primeros desde el 2017 en adelante, que este fue el tema de transferencia de carcasa, que ya le vamos a entrar en tema enseguida. Después se hizo un ensayo de estrés por calor en el marco del lanzamiento de un producto que es Omnigen, que es un producto que es para estrés. Entonces, para contextualizar un poco el servicio del producto, se está haciendo investigación en estrés por calor. Se hizo algo el año pasado y se va hacer otra nueva investigación este año. Y se acaba de terminar también un ensayo de salud ruminal que implica conocimiento un poco sobre pH ruminal y el impacto que tiene sobre la acidosis ruminal y abscesos hepáticos, ¿sí? Así que son nueva información que va a estar saliendo, que se va a estar publicando también, al igual que esta información. Con respecto a este ensayo, la verdad que fue un ensayo muy interesante. Elvio, ¿sí? Un segundito. Se sumó gente, aprovecho para saludarla también. Está Alfonso Bustillo, que es el presidente del Foro de Genética, y también está Diego Rodríguez, que es el director ejecutivo de la BRAFA, así que muchas gracias por el interés y por sumarse a esta reunión que la verdad que va a hablar mucho de lo que tenemos que trabajar y pensar en el futuro de nuestra producción de carne bovina. Ahora sí, Elvio, disculpa. Muy bien, buenas tardes. Así que bueno, un poco la idea, les cuento cómo nace esto. Si viene un tema que en Estados Unidos ya se viene trabajando hace un tiempo, este es un ensayo que Fibro ya lo hizo en Brasil con el biotipo animal Nelore, que es el biotipo típico de Brasil. Y la idea era también poder hacerlo en Argentina para
para no extrapolar directamente lo que sucede con el biotipo índico al británico, sino poder ver si tenía el mismo comportamiento o si tenía un comportamiento diferente y particular, porque sabemos que también nosotros tenemos, si bien todos los bovinos son bovinos, pero hay que ver en la adaptación ambiental de cada uno cuál es el biotipo o cómo se comporta ese biotipo en cada uno. Así que nos embarcamos en este ensayo, que para eso hicimos un acuerdo con Aníbal Pordomingo, que consideramos que uno de las personas más referentes en producción animal en Argentina, y la verdad que pudimos hacer un trabajo muy serio, muy interesante, donde se pudo medir una cantidad impresionante de variables, con el objetivo de poder conocer esto que está como título, que es a ver si podemos entender o conocer cuál es el punto óptimo de faena o de venta, ¿sí? En Brasil tenemos desarrollada en Brasil tenemos desarrollada una herramienta que permite aproximarnos bastante bien a cuál es el punto óptimo de faena. Acá en Argentina queremos tratar de desarrollarla, pero por las diferencias comerciales que hay, se nos hace un poco difícil, pero por lo menos la idea es que nos quedemos con los conceptos para que en la cabeza nuestra nos quede a ver cuál puede ser nuestro momento óptimo de venta, ¿sí? Así que bueno, lo que sí les pido es que me interrumpan en cualquier momento que quieran preguntar, que quieran detener porque no se entiende algo. Interrumpan cuando quieran y pregunten, no hay ningún problema. Este un poco fue el diseño del ensayo. Se hizo con 136 animales, 4 animales por corral, 32 corrales. La mitad de ellos eran animales livianos, de promedio 310 kilos, y la otra mitad eran animales pesados, promedio 410, 411 kilos de entrada, ¿sí? Lo que se hizo, se bloquearon en cuatro niveles diferentes, ¿sí? Por peso. Por peso, fíjense que más promedio 267, 296, 330, 347. O sea, la idea es que los animales sean lo más homogéneos posible dentro de cada corral, y al mismo tiempo se hicieron 4 faenas seriadas a los 60 días, a los 90, a los 120 y a los 150. O sea, se iba sacando un animal de cada grupo cada vez que se faenaba, y a su vez, una de las cosas más interesantes que tiene este ensayo es que se hizo un animal de cada bloque, se seleccionó un animal de cada bloque para hacer una faena en el punto cero, ¿sí? O sea, en el momento que los animales entraron al corral, se hizo una primer faena. ¿Y eso es para qué? Para conocer cuál es la composición de la carcasa en el momento que el animal ingresa al fildo. Después, a medida que vamos avanzando, se hace faena a los 60 días, a los 90, 120 y 150. De esta forma, seleccionando bien los grupos, bloqueando bien cada grupo y faenando de esta forma, es lo mismo que si yo faenara al mismo animal en 5 veces diferentes, ¿sí? O sea que yo estoy intentando conocer la composición de la carcasa de un animal al día 0, al día 60, al día 90, al día 120, al día 150. Probablemente 150 sea bastante para el sistema nuestro, pero se hizo a propósito para ver qué pasa con un animal que esté un poco, lo que llamamos pasado, ¿sí? Así que, entonces, estas son las carcasas extremas, ¿sí? Esta es la de la izquierda, es la media res de un animal faenado al día 0, y la de la derecha es una media res del animal faenado al día 150. Fíjense el nivel de cobertura de esto. Entonces, lo que se midió fue como consumo de materia seca, ganancia de peso, se hicieron ecografías para medir área de ojo de bife,
espesor de grasa dorsal y marmoreo. ¿Se puede mutear? Que se escucha ruido. Luego en la faena se hace peso de carcasa, y otra cosa interesante, muy interesante de este ensayo, es de que se hace peso de vísceras, ¿sí? En cada faena se pesaba todas las vísceras: corazón, riñones, rumen, omaso, intestino, vaso, grasa riñonada y aumento. Al mismo tiempo se medía largo de res, largo de músculo, circunferencia del músculo, ancho de la media res, y al desposte el peso del cuarto delantero, incluyendo matambre y el costeletero hasta la 9ª costilla, cuarto posterior por otro lado, y el asado con el costeletero hasta la 10ª costilla, ¿sí? Luego volvemos a medir ahora in situ, o sea, sobre la carne, nuevamente área de ojo de bife, espesor de grasa dorsal, marmoreo, que lo interesante que tuvo este ensayo es que, de acuerdo a lo que nos dice Aníbal por domingo, es de que hubo una altísima correlación en estas mediciones que tomamos con ecografía y las que se tomaron in situ sobre el animal. Que normalmente él lo que ha visto en Estados Unidos es que hay poca correlación entre esta variable. Por lo tanto, creo que tiene mucho que ver la mano del que mide, y en esto contamos con el apoyo también de Jorge Ferrario, que muchos de ustedes seguramente lo conocen, que es un excelente ecografista de calidad de carne, de carcasas y de este tipo de trabajos. Al mismo tiempo se mide pH, color, se hace proteína, lípidos, humedad y ceniza, y también se mide terneza a través de la medición de la fuerza de corte de Warner-Rattler, que con esto pudimos medir básicamente terneza, ¿sí? Y después se toman muestras para hacer maduración a los 4, a los 7 y a los 14 días. La idea es poder ver lo más grueso, ¿sí? Por ahí hay muchos datos todavía están para analizar, pero sí por lo menos los datos que nos sirven más a campo, ¿sí? Así que bueno, entonces queríamos ver qué aprendimos un poco de este ensayo. Tenemos que empezar a pensar en carcasa. Ya otros países, Estados Unidos, Australia, Brasil, hoy en día piensan en carcasa. Nosotros consumimos carcasa, no consumimos animales vivos. Por lo tanto, lo que nos compra el mercado nos compra carcasa. Por lo tanto, hay que empezar a pensar cómo hacemos para producir más carcasa. Para eso evaluamos precio de venta, ganancia de peso, conversión alimenticia, costo de kilo producido, pero en carcasa, ¿sí? Después vamos a ver cómo encontramos sutiles diferencias cuando lo vemos en vivo o en carcasa. Pudimos ver también que las razas índicas tienen un diferente comportamiento a las razas británicas. No lo vamos a ver en esta presentación, pues sería muy largo, pero el ensayo de Brasil con raza índica dio un comportamiento algo diferente. Y el rendimiento podemos ver de que no depende solamente del frigorífico, está influenciado por varios factores que también lo vamos a ver, y es un tema que lo vamos a discutir también al final. Y empezamos a entender un poco cuál es la importancia de la recría. O sea, la recría no es solamente una teoría de que hay que hacer bien a la recría, que no es lo mismo un ternero mal recriado que uno bien recriado. Y de vuelta, es un tema para abordarlo probablemente en otro momento, con más tiempo, pero en esto tiene mucho que ver en esta producción de carne, en esta producción de carcasa, en esta composición de carcasa, tiene mucho que ver todo el manejo de la madre y todo lo que es programación fetal, todo el buen manejo de la recría y la edad a la faena, la edad a la terminación. No es lo mismo un animal que tenga 18, 20, hasta 24 meses que un animal que ya tiene más de 30 meses. Y bueno, un poco también lo que les decía, que empezamos a introducirnos en una herramienta que nosotros por lo menos empezamos a pensar en introducir en una herramienta que nos calcule el momento ideal para faenar a los animales. Entonces, un poco algunos datos que nos arroja el ensayo.
Cuando vemos el consumo, que es la línea celeste, es el consumo... Elvio, ¿podés volver para atrás? ¿Sí? ¿Sí? Gracias. Bueno. Cuando vemos el consumo en materia seca, la línea celeste, el consumo en porcentaje del peso vivo, en materia seca, y la línea roja, la naranja, en porcentaje del peso vivo. Después en el próximo slide, o bueno, el que vimos antes, o sea, ustedes ven ya que el animal, qué tipo de animal es, un animal Angus, que hay un grupo que empieza con 310 kilos de promedio y el otro grupo empieza con 410 kilos de promedio, también faenando con más de 500 kilos. Pero fíjense que los animales en esta etapa ya no comen 10 kilos de materia seca y al final terminan comiendo no más de 11 kilos, 11 kilos y medio, ¿sí? Recuerden que esto es un ensayo, por lo tanto toda la comida era entregada y todos los días la comida sobrante se recuperaba y se pesaba, ¿sí? Esto implica que los animales empezaron con un 2,55% del peso vivo, de su peso vivo en consumo, y terminaron con el 2,4%, ¿sí? Probablemente ustedes no me van a decir, bueno, yo tengo consumos mayores, yo tengo consumos mayores tanto en kilos como en porcentaje. En kilos, a mí me preocupa que esto, como está pesado, el remanente, a mí me empiezan a preocupar las pérdidas que podemos llegar a tener nosotros en el comedero, porque muchas veces vemos consumos mayores, por lo menos el que tenemos registrado. Que no quiere decir que sea consumido, sino que es entregado probablemente, y que estamos teniendo pérdidas por el mixer, por lo que tienen los animales, por múltiples motivos. Por otro lado, vemos que el consumo en porcentaje del peso vivo es un poco más bajo de lo que vemos habitualmente. Esto puede ser por dos cosas. Primero, por el tamaño y el biotipo de animal. Y segundo, porque también lo vamos a entender después también cuando vemos las ganancias de peso y las conversiones, que son muy buenas. También hay que entender cuál es la metodología de pesado de INTA en todos sus ensayos, ¿sí? O sea, siempre el INTA, los animales los toma como lleno. Después de que están llenos, se hace ayuno de 16 horas, ¿sí? Y se toma como peso desbastado ese peso después de haber hecho un ayuno de 16 horas. Lo cual probablemente a lo que normalmente uno hace en un filo comercial, que lo encierra con medio día y le hace un 5%, o lo encierra lleno y le hace un 8%, probablemente a este peso haya que hacerle un desbaste de un 2 o un 3%. Y si yo a esto le hago un desbaste del 2 a 3%, probablemente estos consumos se me incrementan, la ganancia de peso se me reducen y las conversiones también se empeoran, ¿sí? Pero bueno, es para que entiendan ustedes de dónde vienen los números, pero en realidad lo que nos interesa acá también es la tendencia, ¿sí? Entonces, cuando vemos la ganancia de peso por etapa, los animales que, si bien dijimos que era 60, 90, 120, 150, en realidad los animales, el momento correcto se faenaron a los 49 días, a 82, 110 y 144. Fíjense que a medida que pasa el tiempo, los animales cada vez ganan más peso, pero después del día 110 empieza a perder potencial de ganancia de peso, ¿sí? Vemos que el consumo siguió creciendo, ¿sí? Pero la ganancia de peso se desaceleró después de los 110 días. Cuando eso lo vemos en carcasa, la ganancia de peso, ¿cuál fue el aumento de peso diario, pero en kilo de carcasa? Fueron 840 gramos, 860, 930, pasa más o menos lo mismo, pero fíjense que la tendencia de caída es bastante menor, ¿sí? Cuando vemos, a ver, esto, el gráfico de la izquierda, esto es la ganancia de peso, yo acá le llamo acumulado porque es la ganancia de peso como calculamos
peso del momento que yo hago la pesada contra el peso inicial del día de ingreso al feedlot. Acá en el de este es el de la izquierda. El de la derecha, lo que estamos viendo, a ver cuál es la ganancia de peso por etapa, ¿sí? Por tramo. Y por tramo vemos que hasta el día 110 las ganancias de peso son muy buenas, tanto en pie, en peso vivo, como en carcasa. Y cuando yo lo dejo más de 110, 120 días, se cae estrepitosamente la ganancia de peso, pero fíjense de vuelta, se cae mucho más en pie que en carcasa, ¿sí? Y esto es lo que después nos introduce al concepto de transferencia carcasa, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Cuando vemos la conversión pasa lo mismo, ¿sí? Fíjense que la conversión acumulada, o sea, tenemos primero en pie, tenemos una conversión en peso vivo de 7,4%, 6,9 digo acá, y después, si yo lo dejo a los animales, se me empeora la conversión a 8,3. ¿Sí? Cuando yo lo veo en carcasa, la conversión en carcasa pasa exactamente lo mismo. Y como vimos antes, se empeora, pero no tanto como antes, no tanto como en pie. Y si lo vemos por etapa, pasa exactamente lo mismo. Fíjense que acá se empeora y acá, de vuelta, se empeora, pero no tanto como el caso de los animales en pie. Entonces esto nos marca un poco esta tendencia de cómo lo puedo ver al animal, si lo veo en pie o si lo veo en carcasa. La idea es poder empezar a pensar cómo funciona el animal por dentro, cómo se carga de carne por dentro, cómo empieza a producir el animal y de acuerdo a cada etapa de su momento de engorde. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver el concepto de rendimiento y transferencia de carcasa. A ver qué... Vemos que el animal en el punto cero, estos animales, rinden 54%, 53% rindieron los más livianos, 54% los más pesados. De vuelta, nosotros hemos visto en muchos lugares que este rendimiento puede ser 52% y hasta 50%, pero tengan en cuenta la modalidad de pesada y desbaste, ¿sí? Pero importa el concepto. Entonces, así, acá lo que estamos viendo, algo que es ya que muchos conocemos, que a medida que acumulamos día de corral, el rendimiento al gancho es cada vez mayor, ¿sí? La tendencia es a tener cada vez más rendimiento. Y si bien, como vimos antes, la performance de los animales cada vez se empeora cuando paso de 100 días a 144 días, fíjense que el rendimiento mejora sustancialmente, mucho más que en los días intermedios. Entonces, no nos apresuramos a sacar conclusiones, pero vemos que esto es, la verdad que es un rinde importante. Y acá de vuelta, cuando nosotros vamos a comercializar carne, cuando vamos a vender un animal, probablemente podemos tener diversas alternativas y una puede ser, yo lo tenía pastoreando, haciendo una buena recría, lo puse a engordar y en 50 días lo tuve gordo, lo tuve listo para vender. Lo fui a vender y no me rindió. Y es lógico que no rinda. Si yo lo tuve gordo en 40 días, es lógico que no rinda, ¿sí? Porque normalmente estos rendimientos se consiguen especialmente con animales engordados a feedlot. Sabemos que cuando se engorda a pasto, los rendimientos son bastante más pobres, son 55-57%. Cuando yo lo pongo en el corral, si yo tengo 40, 50 días, ya está gordo el animal, yo no espero un gran rinde. Ahora, si por cualquier motivo, porque vino muy flaco, por el motivo o porque el comprador me pide más engrasamiento de lo que normalmente vendo y yo tengo más de 110, 120, 140 días de corral, es muy esperable que el rinde sea 58,5, 60, con el desbaste de 8%, de 5% después de un ayuno de mediodía.
es típico encontrar estos rindes de 60-61%, ¿sí? Y acá vemos el concepto de transferencia carcasa. ¿Qué es la transferencia carcasa? En realidad es de la ganancia de peso del animal, cuánto de esa ganancia, de esos kilos producidos, es carcasa, carcasa es carne, hueso y grasa. Y cuánto es componentes no carcasa, sería la inversa, que es vísceras, pata, cabeza, cuero y el desbaste típico del animal, ¿sí? Entonces, lo que podemos ver es esto, justamente de que el animal, a medida que pasa el tiempo, cada vez transfiere más carcasa. O sea, esto quiere decir que, no sé, a ver si tengo el... Opción de flecha. Perdón. ¿Se ve la flecha mía? Elvio, ¿podés repetir el concepto de carcasa, por favor? Sí. ¿Se ve la flecha mía? Así lo pueden... Se ve, Leo. Cuando la movés se ve. Bien. Entonces, esto quiere decir, el de transferencia carcasa es, el animal me gana 1 kilo por día, hagamos un ejemplo, me gana 1 kilo por día, de ese kilo por día, a los 50 días, el 56% es carne, grasa y hueso, es carcasa comercial, y el otro 44% es víscera, hueso, pelo, cuero, cabeza, patas, o sea, no carcasa, ¿sí? A los 80 días es 57%, a los 100 días es 60%, y a los 150 días, de cada kilo que yo estoy ganando, el 65% es carcasa. El otro 35% es vísceras, llamémosle. Vísceras, desbaste y otras cosas, ¿sí? Por eso el animal cada vez rinde más, porque en realidad cada vez que el animal, todos los días que está ganando, cada kilo de carne que está ganando, está produciendo más kilos de carcasa comercial, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, este es un tema muy importante de que si yo pienso en carcasa, yo pienso que cada día que pasa me está produciendo cada vez más cantidad de carne. Y esto un poco desmitifica el tema del crecimiento compensatorio, ¿sí? O sea... Elvio, te puedo pedir, porque me parece muy importante el concepto, a ver si lo entendí bien. Independientemente del rinde, que el rinde también es carcasa, porque, ¿no es cierto? Repetimos cada kilo que gana en cada una de esas etapas del gráfico en color naranja, transfiere ese kilo que ganó X porcentaje a carcasa. ¿Eso es esa curva? Es decir, el animal de 144, de cada kilo que ganó, 654 gramos los pasa a carcasa. Exactamente. ¿Entendí bien? ¿Sí? Perfecto. El resto es no carcasa. Gracias. ¿Sí? Le decía, el tema del crecimiento compensatorio, si bien hay compensatorio, existe, es real, pero mucho del compensatorio, la primera etapa del engorde es no casa, ¿sí? O sea, el compensatorio realmente no es directamente proporcional carcasa, ¿sí? Muchas veces uno se encuentra con que a lo mejor un animal entró con X cantidad de peso porque vino flaco, todo lo que ya sabemos, venía hambreado, yo lo pongo al filo y en 50, 60 días el animal me ganó 2 kilos por día. No, porque me hizo crecimiento compensatorio. Cuando vemos qué son esos 2 kilos por día, en realidad muy poco es carcasa o 55% es carcasa, y lo otro es no carcasa. Básicamente lo que sucedió es que duplicó el peso del rumen, duplicó el peso del hígado, o sea, crecieron, se compensó el peso de las vísceras para adaptarse a este nuevo nivel de nutrición que venía de pobre nutrición a un alto nivel de nutrición que tiene ahora, ¿sí? Entonces, cuando yo lo miro solamente en kilo de carcasa, de cuántos kilos de carcasa he producido, cuando yo vengo con un animal flaco, generalmente
me encuentro con la sorpresa de que no es tanto lo que me compensó el animal. No sé si se entiende el concepto, ¿sí? A medida que pasa el tiempo, mientras más días de engorde yo tengo, mayor es la transferencia de carcasa. ¿Y cómo varía la transferencia de carcasa en función de los gramos por día aumentados? O sea, si aumenta 500 gramos, si aumenta 1 kilo, si aumenta 1,5 kilos, el Ahí lo vemos más porcentaje de transferencia a carcasa, ¿cómo varía? Ahí lo veo más adelante. ¿Sí? O sea, Bien. en realidad, o sea, usted lo que está preguntando es cuánto de eso es carne y cuánto de eso es grasa. ¿Sí? ¿Eso es lo que está preguntando? Sí, al concepto de transferencia carcasa, el concepto debe ser el mismo, pero la proporción de transferencia a carcasa entre un engorde diario de 500 gramos a uno de 1 kilo o a uno de 1,5 kilos, tomando las mismas categorías, Bien. supongo que debe ser diferente. Pero estoy preguntando. Eso no se pudo evaluar en este ensayo porque hay un trabajo americano que muestra un poco eso, que en realidad lo que se hizo es, a ver si lo recuerdo bien, es ingresar a los animales con diferentes sistemas de engorde, venían con diferentes sistemas de recría. Uno venía de una recría larga ganando 500 gramos, otro venía de una recría corta ganando 700, 800 gramos y otro venía en una recría corral ganando 1 kilo. Los ponen todo a engordar y el objetivo es en qué tiempo llegan todos a 10 milímetros de espesor de grasa dorsal, ¿sí? Y un poco ahí lo que se ve es que algunos llegan en 60 días, otros demoran mucho más tiempo. Ahí se ve claramente de que eso depende de la velocidad de engorde, hace de que el animal deposite más grasa en el caso de engorde más rápido, y en los engordes más lentos deposita músculo, aumenta el área de ojo de bife, aumenta prácticamente nada el espesor de grasa dorsal, y termina con eso consiguiendo más peso de carcasa final, ¿sí? No sé si se entendió. Pero en este ensayo no lo vamos a poder ver porque se hizo todo en simultáneo el mismo animal. Sí vamos a ver algo de composición de grasa, ¿sí? Gracias. Entonces, cuando vemos el costo de kilo producido, ¿sí? Esto yo lo actualicé en estos días a los precios de hoy. Perdón, Elio, ¿te puedo hacer una consulta? Porque creo que algo empezaste a decir y no sé si lo vas a mencionar después. En cada uno de los puntos de transferencia de carcasa, ¿cómo es la composición de esa carcasa, hablando de hueso, carne y músculo? Perdón, hueso, músculo y grasa. ¿Tienen ese dato? ¿Eso lo evaluaron? Sí, lo vamos a ver después eso. Dale, ¿Sí? perfecto. Y de paso te digo una pregunta de Alfonso Bustillo que preguntaba que si podías repetir el espesor de grasa. Si yo no me equivoco, Alfonso, son 10 milímetros. ¿Es así, Elvio, lo que dijiste recién? No, ese fue el del ensayo americano que acabo de ejemplo, era 10 milímetros, ¿sí? Era llegar hasta 10 milímetros. Gracias. Gracias, Diego. Bien, entonces, cuando vemos este gráfico, el de la derecha, vemos el costo de kilo producido por etapa y acumulado, ¿sí? Entonces, vemos que a los 60 días, el kilo producido 99, después 94, 93, yo tengo el mejor costo de kilo producido a los 100, en el punto 3, en la faena del 120, 111, 120 días, y vemos que, por lo que ya vimos antes, los animales que se faenaron a 150 días tuvieron un empeoramiento del costo de kilo producido de más de 10 pesos. ¿Sí? Y uno puede decir, bueno, es bueno, es malo, sí, son nada más que 10 pesos, o es un 10%, ¿sí? Pero cuando vemos el de la izquierda, a ver cómo es el costo de kilo producido por etapa, ¿sí? Vemos que el animal es muy eficiente entre los 60, 90, 110 días, y el costo de kilo producido se hace, se perjudica ampliamente
en la etapa de los 120 a los 150 días. ¿Sí? Yo no digo que esté mal ni que esté bien. ¿Sí? Lo que sí de que, a ver, si yo vendía el animal acá a los 120 días, iba a tener un costo de kilo producido de 93 pesos, y yo por aguantar el animal 30 días más, pasé a empeorar mi costo de kilo producido global en 13 pesos, 14 pesos, porque esta etapa prácticamente tuvo un costo de kilo producido igual al costo hoy en día, el costo de lo que vale la carcasa prácticamente hoy. ¿Sí? Entonces, de vuelta, yo no voy a decir ni que es bueno ni que es malo. Creo que uno tiene que, la idea es poder entender cómo se comporta la carcasa, cómo se comportan los costos en esta etapa, y uno en función de lo que tiene que vender, de la mercadería que le están demandando, del mercado que tiene, del precio que tiene por una carcasa de 120 días o de 150 días o de X cantidad de kilos, sabrá si se arriesga a este empeoramiento de costo o no se arriesga. ¿Sí? Cada cual tendrá que hacer sus números. ¿Sí? Y lo mismo, como decía antes, cuando uno ve el costo de kilo producido, pero en carcasa, sucede exactamente lo mismo, pero fíjense de que no es tan grave, de vuelta a lo mismo que pasaba antes con la ganancia de peso. El costo de kilo producido, cuando lo veo en carcasa, no pierdo tanto como cuando lo veo en pie. ¿Sí? Y esto va a depender, yo lo analizo de una forma o de la otra, depende si yo vendo en pie o si vendo en carcasa. Bueno, esto es lo mismo con los márgenes, ¿sí? El margen por cada kilo el margen bruto por cada kilo producido, y esto es, en la izquierda si yo tengo precio de mercado interno y en la derecha si tengo precio de exportación, ¿sí? Entonces, probablemente si yo tengo precio de exportación, porque un animal de exportación yo lo puedo aguantar más de 120 días, porque si bien empiezo a dejar de agregar valor, pero sigo agregando valor, ahora si tengo precio de mercado interno, en la última etapa, aparte de producir una carcasa que probablemente el mercado no es lo que me demande, empiezo a perder valor por cada kilo que produzco. ¿Sí? Esto si lo veo en pie, pero si lo veo en carcasa, fíjense que acá yo puedo tomar la decisión que yo quiero, pero acá yo no estoy perdiendo valor cuando yo lo vendo en carcasa. ¿Sí? Se entiende un poco el concepto, a ver, y en esto es, yo muchas veces, y por ahí les hablo como productor, uno dice, bueno, yo vendo en pie porque el precio que me pasan en pie está tomado en base a un 58,5% de rendimiento, porque te pasan un precio para poder cubrirse, pero si yo entiendo cómo fue el engorde de mi animal, sé cuántos días tuvo y estoy usando algunas herramientas para mejorar el peso de carcasa o el rendimiento del animal, yo sé que mi animal me puede rendir un poco más o me puede producir más carcasa, entonces yo puedo vender a carcasa y después termino llegando a la conclusión que en vez de 58,5 me rindió 60, 59,5, 61, ¿sí? Entonces pude capturar más margen. Entonces, bueno, acá, esto un poco para responder la pregunta que me hicieron recién, fíjense que yo a medida, cuando vemos la parte de calidad de carne, a medida que aumentan los días de corral, aumenta linealmente el área de ojo de bife, o sea, el animal produce cada vez más carne, y también aumenta linealmente el nivel de marmoreo. ¿Sí? Por lo tanto, acá también, si ya estamos queriendo producir un animal que va para exportación, que me lo piden para China, que me lo piden para un negocio puntual, que me están pidiendo marmoreo, tengo que saber que aparte de la raza, aparte de una buena recría, aparte de una buena gestación que no me perjudique la vida del ternero, sé que también tengo que darle días de corral para aumentar el nivel de marmoreo, para aumentar el nivel de infiltración grasa. ¿Sí? Este es, se saca por ecuaciones, pero esto es cuánto es la deposición de grasa en micras por cada día de corral. Fíjense qué interesante que es esto. A medida que pasan los días,
los animales, esto ya lo sabemos, cada vez depositan más cantidad de grasa, ¿sí? A medida que el animal va llegando a su peso maduro, a su edad madura. Tengamos en cuenta que eran animales de 20 meses, 18 meses, ¿sí? Probablemente esto no suceda igual con un animal de 30 meses, pero a medida que pasa el tiempo de engorde, cada vez deposita más cantidad de grasa por día de corral, ¿sí? Esto implica que la proporción de grasa es mayor que la proporción de músculo. ¿Y cuánto es el porcentaje de grasa producido por cada kilo de carne producido? O sea, cada kilo de carne empieza con 45% de grasa y llega a un punto máximo de casi 54, 55 y después desciende. Pero fíjense que básicamente este comportamiento de la grasa, sabemos que mientras más tiempo en el corral está, más grasa deposita el animal, sí, ya sabemos, pero fíjense que llega un punto cuando el animal está, que probablemente coincide con esta reducción del nivel de consumo en base al porcentaje del peso vivo. Acá el problema del animal que es la cantidad de grasa acumulada, pero acá no es que cada vez produce más grasa. Llega un punto que empieza a producir menos grasas que antes. No sé si se entiende este concepto. ¿Sí? Esto que decía, o sea, acá el problema, nosotros normalmente para el mercado interno, este es el espesor de grasa dorsal, los animales empiezan con 2 milímetros de grasa dorsal y también cada vez van acumulando y depositando más grasa dorsal hasta un punto de un promedio de 13, pero había animales con 14, con 15, con 17, con 12. El mercado interno nuestro demanda no más de 10 y estos niveles de 12, 13, 14 es para el mercado de exportación e incluso el mercado Japón pide engrasamiento hasta de más de 20 milímetros. Pero, de vuelta, este sobreengrasamiento que hablábamos antes, por ahí el problema es la acumulación excesiva de grasa, más que cada vez que pasa el animal produce más grasa. Esto es lo mismo en porcentaje. ¿Qué porcentaje de grasa tiene la carcasa completa? Nosotros sabemos que el animal maduro tiene 26% de grasa aproximadamente, y los 26% de grasa y los 10 milímetros, 11, lo estamos consiguiendo acá alrededor de los 100 días, 110 días, ¿sí? Llamémosle 120, y que por encima de los 120, de los 150, ya estamos produciendo niveles de engrasamiento para un animal tipo exportación, ¿sí? Ahora vamos a mencionar un poquito el tema de los componentes no grasas, ¿sí? O sea, nosotros, y muchas veces nos peleamos con el comprador con el frigorífico, con el comprador de Hacienda, porque no, que me rindió un punto menos, un punto más. Por eso un poco la idea también es, no pensemos tanto en el rinde, no pensemos tanto en el desbaste, y por ahí, si estamos vendiendo a un frigorífico de confianza, quedémonos con los kilos de carcasa producido, porque en realidad, si el animal rinde 60%, el otro 40%, que es no carcasa, acá tenemos 7% de pelo, 6% de ingesta excreta, 6% de sangre, 4% de órganos viscerales, 5% de tracto digestivo, 4% de grasa mesentérica, 4% de huesos, ¿sí? Esto no es fijo. Cualquiera de estos puede, nosotros siempre nos quedamos con el desbaste de la excreta y de la ingesta, pero cualquiera de estos puede ser un poquito más pesado, un poquito más liviano, un poquito más, poquito menos, y hacernos modificar un poco el número del rinde y la estimación del desbaste. Por eso, siempre y cuando estemos vendiendo a un frigorífico de confianza, por ahí nos tenemos que quedar especialmente con el número del peso de carcasa y sacar todas nuestras cuentas en base a la carcasa. Cuando vemos un poco cómo se comportó la carcasa y no carcasa, vemos esto, que el peso de carcasa aumentó en forma lineal. Empezó con 198, casi 200 kilos de carcasa y terminaron en promedio con 320 kilos de carcasa producidos, ¿sí? Ahora, cuando vemos el rinde versus lo no carcasa, ¿sí? Vemos que en la línea gris el rendimiento, que ya lo vimos antes. Ahora, las vísceras, y esto es lo que le decía antes con el tema del crecimiento compensatorio,
al principio el 60% es vísceras, después es menos del 57%, después empieza a aumentar el rinde y a reducir la cantidad de vísceras, y después fíjense que en la última etapa aumenta el peso de vísceras, y ya vamos a ver por qué. ¿Sí? Si bien aumenta el rinde, también aumenta el peso de vísceras. Y acá está un poco la composición de las vísceras. Fíjense que acá tenemos el peso del corazón en porcentaje del peso vivo, el peso de los riñones, el del hígado, rumen, omaso, abomaso. Fíjense que todos, a medida que pasa el tiempo, que aumenta el tiempo, los días de corral, disminuye proporcionalmente el peso al peso en porcentaje del peso del animal, y por esto mismo es que aumenta la transferencia carcasa, ¿sí? Ahora, excepto estos, ¿sí? Excepto el aumento, que el aumento es la tela esta que envuelve, que rodea todo el aparato digestivo, que es donde se acumula mucha grasa visceral. Fíjense que el aumento, la misma grasa de riñonada, a medida que pasa el tiempo, acumula más grasa, consume más energía eso, y es lo que hace aumentar el peso de vísceras, y es que me hace perder eficiencia de conversión y eficiencia en general al final del periodo de engorde, ¿sí? Y cuando vemos el asado, fíjense que el asado se mantiene bastante constante, bastante bien, ya sea en kilos como en porcentaje del peso vivo, hasta el día 110, 120, pero aumenta estrepitosamente el peso, ya sea en kilos o en porcentaje del peso vivo del animal, hacia el día 100, 145, 150, que esto básicamente coincide con aumento en la proporción de grasa, ¿sí? Que es lo mismo que le pasó al aumento y a la carne riñonada. Entonces, esto es lo mismo que vimos recién. Entonces, un poquito, yo lo invito a pensar por ahí con esto que estamos viendo acá, es que cuando vemos todos los beneficios que tiene llevar un animal a más días de corral, que esto también depende de cuánto nos van a pagar esa carcasa, por supuesto, no es lo mismo acá que en Australia, pero probablemente nosotros tenemos que pensar que estamos evitando muchas veces llegar a más días de corral por el asado, por evitar este asado sobreengrasado que muchas veces nos van a castigar en el comercio. Pero si yo estoy queriendo producir un animal tipo exportación, yo voy a tener que, a expensa del asado, voy a tener que darle día de corral para poder aumentar el espesor de grasa dorsal, que es lo que me pide, y aumentar la proporción de grasa de la carcasa y aumentar el área de ojo de bife, que es lo que nos está pidiendo el mercado exportador, ¿sí? Y esto un poquito para mostrarle al final lo que se intenta, lo que sí se hace en Brasil, intentamos hacerlo acá, pero es bastante más difícil, es poder decir, bueno, este ensayo tuvo 146 días de corral, pero ¿cuál es con este nivel de precio, con estos precios de comida, estos precios de compra, precio de venta, y con lo que me pagan a mí la carcasa, ¿cuándo es el óptimo económico? O sea, ¿cuándo yo empiezo a perder plata o a dejar de ganar plata? Y en esta simulación dio 127 días, ¿sí? No la volví a hacer, pero esto fue lo que dio hace 4 o 5 meses atrás, cuando lo había tocado, ¿sí? Así que bueno, un poco para concluir, y después lo dejo, que tengo bastante más cosas guardadas por si ustedes preguntan y les interesa ver otras cosas, pero para no hacer tan largo y abrirlo a que ustedes se saquen las dudas, la idea es esto, para concluir, es queremos conocer al animal por dentro, y
la idea es respondernos algunas preguntas, ¿sí? Primero, tenemos que agradecer al INTA desde Fibro de que pudimos hacer este ensayo y poder entender esto de cómo se comporta el animal por dentro, cómo transfiere carcasa, hasta qué punto lo hace bien y en qué punto es menos óptimo en el caso del biotipo británico Angus, ¿sí? Nos da que pensar esto de que será el mismo punto para el mercado interno que para exportación, y creo que la respuesta lógica es no, pero por lo menos creo que todo esto nos da varias herramientas para pensar dónde estamos parados, qué tipo de animal tenemos, en cuántos días de engorde tenemos y qué es lo que está produciendo el animal por dentro, qué nivel de ineficiencia, cuándo empieza a tener ineficiencia y cuánto es esa ineficiencia, como para saber si yo tomo la decisión de embarcarme en ese camino, si me embarco en el camino de la ineficiencia de la última etapa en conversión, en pos de capturar un mejor precio o no. Eso va a depender de precio de comida y de precio final de venta que consiga de la carcasa, ¿sí? ¿Cómo le damos valor a las diferentes carcasas? O sea, también nosotros podemos estar pensando que nosotros estamos, si en vez de decir produzco carcasas solamente, yo digo, bueno, no, estoy produciendo un área de ojo de bife, estoy dando al mercado un espesor de grasa dorsal que me está pidiendo, un nivel de marmoreo que me pide. Esto me da a pensar qué tipo de animal tengo que usar, qué categoría, qué tamaño, qué peso de entrada, qué recría tengo que hacer, qué crianza tengo que hacer de ese animal, qué frame tengo que usar, o sea, qué nivel de alimentación tengo que dar, cuánto tiempo de corral. Creo que también esto nos lleva a tener que pensar bien y trabajar mucho más en la tipificación para poder premiar este mayor valor de carcasa. Sabemos que hoy, justamente por eso nosotros no podemos terminar de armar esa herramienta del óptimo económico como se hizo en Brasil, porque nosotros sabemos que, salvo en algún mercado puntual, pero mientras más pesadas son las carcasas, menos valor tienen acá en Argentina, siendo que, después por ahí están los datos de fuerza de corte y todo eso, siendo que ninguno de estos puntos de faena ni estos pesos dieron algún nivel preocupante de terneza. Esto es más de lo mismo, es cómo estimulamos al productor o al filotero para que fabrique este producto, para qué mercado, para este mismo mercado. Vemos que no es tan grave sobreengordar los animales siempre que vendamos carcasa y que encontramos el mercado adecuado, ¿sí? O sea, que tenemos que encontrar cuál es el lugar donde lo voy a vender, pero por lo menos con esto tenemos un parámetro de cuántos días tengo que engordar, cuánto tiempo y cuántos kilos para qué mercado. Y bueno, comprender también cómo se forma la carcasa por dentro nos permite tomar mejores decisiones y defender mejor nuestro producto a la hora de vender, ¿sí? Así que bueno, la idea ahora es abrir a preguntas para que, bueno, cada cual se pueda sacar las dudas, por ahí si tienen dudas de cómo se diseñó el ensayo, de cómo fue, también en lo que pueda lo respondemos, ¿sí? Perfecto. Muy bueno, Elvio, muy buena la presentación, llenísimo de datos y te deja la cabeza un poco desacomodada al principio, así que bueno, por eso va a estar buena esta parte ahora. Ahí Alfonso Bustillo levantó la mano para hacer una pregunta, me parece que va a ser un poco la forma más ordenada para que todos podamos preguntar y tener la respuesta que estamos esperando. Así que, Alfonso, si querés hacer la primera pregunta, podés avanzar. Bárbaro. Elvio, buenas tardes, muchísimo gusto, muy buena la presentación, felicitaciones. Buenas tardes. Una pregunta, todo lo que presentaste me parece realmente interesante, me parece útil. Tendríamos que pensar en considerar qué pasa con la genética y cómo responde la genética
diferente en este mismo corral, sabiendo que nosotros, trabajando en selección, podemos mejorar el área de ojo de bife, mejorar todos los parámetros de carcasa, ¿no? Entonces, creo que al ensayo le faltó ver qué genera la genética en todo este trabajo. Es solamente una Sí, pregunta eso, y una... sí, Alfonso, eso en realidad creo que eso merece otro ensayo, ¿sí? Porque ya ponerle una variable más hace falta... La fortaleza de este ensayo es justamente la cantidad de repeticiones, ¿sí? Que hace que uno le dé certeza y seguridad de que los datos son reales, ¿sí? Cuando uno le agrega una variable más, hay que darle otro tanto más de repeticiones para poder hacerlo. Por lo tanto, creo que probablemente eso merezca otro ensayo más donde uno ponga como variable la genética. Lo mismo también con Aníbal, que vamos pensando que es un ensayo, por el tipo animal, es un ensayo pensado para el biotipo exportación, y probablemente también se pueda hacer un mismo ensayo con un animal de consumo interno, donde entre con 200 kilos y salga con, no sé, 340, 350. Pero bueno, totalmente de acuerdo, está todo por hacer, y creo que lo interesante es que esto marca una tendencia de cómo pensar cuando estamos engordando un animal. Por ejemplo, en el caso del ensayo de Brasil, que se hizo con Nelore, la curva hasta los 150 días fue directamente proporcional, o sea, nunca tuvo caída al final. Pero claro, son animales que terminaron los 150 días con un nivel de engrasamiento de 10 milímetros, 11 milímetros, ¿sí? Es otro tipo de genética y tiene otro tipo de comportamiento. Pero el tema de peso y Elvio, fue... no, ¿Sí? yo solamente charlando un poco lo que nos pasa a los productores, hoy la industria, en tus conclusiones pusiste la importancia de que nos paguen un diferencial, tal vez, por la calidad de lo que estamos entregando, ¿no? Y hoy para la industria todo es lo mismo, o sea, pasa un precio por kilo de carcasa o por kilo vivo, sin diferenciar de dónde viene y sin premiar al productor que trabaje seriamente en tener mayor grasa intramuscular o mayor área de ojo de bife si lo precisan. Entonces, un poco por ese lado viene. En tus conclusiones lo pusiste y me parece que es un tema que tendrá que estar presente también, nada más. Muchas gracias. Sí, un tema que lo venimos hablando bastante con Aníbal, también que Aníbal está en la mesa o sea, ha sido parte de este nuevo sistema de tipificación, de que está bueno de que se reformule, de que se diseñe un nuevo sistema de tipificación, pero creo que hay que llegar a la implementación, a que eso sirva de algo. Porque en definitiva el premio tiene que ser eso. Aníbal siempre dice que es un mix entre el sistema americano y el sistema australiano, donde en realidad a uno le paguen por la cantidad de ojo de bife, por la cantidad de marmoreo, por la cantidad de espesor de grasa dorsal, que vos para eso tenés que aplicar genética, tenés que aplicar ser muy hábil en tu sistema de producción, porque si no, cuando te pagan por kilo solamente, da lo mismo el que recría bien de que recría mal, el que usa una excelente genética del que usa un animal sin ningún valor genético, porque en definitiva sigue haciendo todo lo mismo, ¿sí? Por eso creo que siempre decimos con Aníbal, desde la empresa, las entidades, creo que también tenemos un poquito algo de responsabilidad de hacer fuerza para que esto se dé en algún momento. Bárbaro, muchas gracias, Elvio. Perfecto, gracias a ambos. Nada, Alfonso. Hoy había levantado la mano Marcelo Fernández. ¿Querías hacer la pregunta, Marcelo? Sí. Buenas tardes, Elvio. Muchísimas gracias por la presentación y quiero destacar lo interesante, Se los te frutos escucha que da. cortado. Quiero destacar lo interesante que es la participación
la colaboración entre lo privado y lo público, ¿no? Acá estamos viendo los frutos. Así que muy interesante. Bueno, Alfonso me sacó un poco la observación, más que pregunta que iba a hacer, sobre cómo recibir un premio por hacer las cosas un poco mejor. Yo voy a dar un ejemplo. A mí, empezar a trabajar en programación fetal me obliga a quizás a producir un poco menos de carne, sobre todo en la etapa de cría, porque yo tengo que tener a la vaca mejor comida y al ternero mejor amamantado. Y eso me hace reducir un poco la carga, con lo cual influye sobre la producción de carne. Yo lo sigo haciendo, pero me gustaría que el feedlot que me compra los terneros me premie por ese esfuerzo. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que me hace ruido es el tema del balance de carbono. En esta parte del mundo donde tenemos la posibilidad de tener muchísimo más porcentaje de la vida del animal en sistemas pastoriles, donde la captación de carbono es mucho mayor que en un sistema de confinamiento, estimular el confinamiento hace que perdamos esa diferencia de calidad, o ese diferencial de captación de carbono que tenemos sobre el hemisferio norte. No digo que no haya que hacerlo, pero tenerlo en cuenta también, ¿no? Es un elemento más a tener en cuenta. Así como vos manejaste el tema de mercados, razas, que una cosa es vender a exportación, otra al consumo interno, pero también tener en cuenta lo que es el balance de carbono en los sistemas. Bien, muy bien, Marcelo. Sí, la verdad que lo escuché al final solamente, porque después antes se me cortó bastante, pero entendí bastante el concepto. Gracias por el aporte. Bueno, si pueden levantar la mano ahí donde dicen participantes, ahí se puede levantar la mano desde ahí. Tengo dos pantallas y la verdad que no los veo todos. Ahora tengo Mariano Bosch, la pregunta siguiente, y después el doctor Martín García Fernández, los dos siguientes. Así que, Mariano, si quiere hacer la pregunta. Una pregunta y un comentario. La pregunta es, ¿cuánto influye la composición nutricional de la ración en esa transferencia a carcasa que hace el animal, en la eficiencia en relación a la carcasa? Proporción de energía versus proteína, o algunos conceptos básicos. Y el otro sería un comentario, que es que creo, respecto a la pregunta de Alfonso, creo que Aníbal tenía el trabajo también una investigación referida a grupos genéticos que tenían mejor respuesta en eficiencia de carcasa que otros, y lo seguían estudiando. Yo creo que Aníbal tiene información al respecto. Bueno, nada más. Sí, él, sí, obviamente, incluso él, un trabajo que muestra siempre sobre el nivel de proteína o sea, antes de este trabajo él hizo un trabajo con diferentes niveles de proteína, y que en realidad no es necesaria tanta proteína si el animal viene bien recriado, ¿sí? Con 11% de proteína es suficiente. No obstante, este ensayo obviamente se hizo con niveles nutricionales totalmente balanceados, y después ya sobrealimentar no tiene mucho sentido, o sea, sobrealimentar especialmente en proteína, y subalimentar especialmente el animal más liviano
puede marcar una tendencia a que el animal intente engrasar mucho más rápido, o sea, aumentar el espesor de grasa dorsal a menor tiempo de engorde, y obviamente terminar el animal mucho más temprano, ¿sí? O sea, justamente eso es lo que induce normalmente un desbalance proteico hacia la baja. Si yo pongo poca proteína, voy a tener un animal que se me termina más liviano, y ese desbalance le indica al animal que tiene que engrasarse más rápido, ¿sí? O sea, aumenta el espesor de grasa dorsal a menor edad, a menor tiempo, y produzco menos carcasa y de menor calidad, ¿sí? Porque en realidad tengo proporcionalmente menos músculo, más grasa. Gracias. Pero no es algo que se estudió en este ensayo, ¿sí? Martín, ¿haces la pregunta? Sí, reafirmo lo de Alfonso, digamos, en las asociaciones estamos trabajando mucho en genética y en RFI con Aníbal Fernández, es decir, en eficiencia de consumo, que es una pata importantísima en todo esto. Perfecto. Hiper interesante la información. Me queda esta duda, a ver tu visión global, Elvio. En el campo, si haces un ciclo completo, tenés enfrentados a los sectores. La industria va a comprar lo más barato que pueda, el filotero va a comprar el animal que le convenga con la menos conversión, y nosotros vamos a tratar de sobrevivir a todo esto, ¿no? Somos el ajuste por el valor de acuerdo a todo lo que comentaron recién. Muy bien. En el sistema argentino necesitas, como el 80% de la alimentación es pastoril, vacas moderadas o chicas, podés jugar un poco, pero no te puedes ir en vacas más grandes porque entras a tener que suplementar. Muy bien. De este TAS, ¿cuál es la única etapa que sabemos todos? Cualquiera que haga un número donde ganás un peso, la recría, no tenés otra. Es decir, el destete, la etapa famosa proteica, llegar a la primavera, meterle kilos ahí y después venderlos o encerrarlos. ¿Ok? Hasta hoy, para mí, para todos los campos donde trabajamos y tenemos, la única manera de encerrar y ganar un mango es así, y es salir lo antes posible del corral. ¿Por qué? Porque el corral siempre, salvo en los momentos de precios de maíz internacional hiper baratos, que son pocos, aún con retenciones, en este momento, lo vamos a hacer con Nahuel, debemos estar en 140 pesos hacer un kilo de novillo que vale 110, ¿no? 120 a 150 pesos. Entonces, no me termina de cerrar cómo esa mejora leve, entiendo el concepto, me parece interesantísimo, esa mejora leve de transferencia a carcasa te puede mejorar la ecuación del margen bruto final, salvo que haya un diferencial de precio en el ensayo, donde la primera etapa es más barata y la segunda es más cara, porque yo agarré un momento de Hilton alta, que hoy no es así, uno vale 115 y el otro vale 110, no hay diferencial. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu visión global con lo que te digo? Y si en ese ensayo hubo diferenciales de precios, si eran más baratos los más livianos y más caros los kilos ganados después, que impactaron en valorizar toda la red, no sé si me explico. Totalmente. No, yo totalmente de acuerdo con usted, y a ver, esto es un ensayo, ¿sí? O sea, no se hace para ganar plata. O sea, es para conocer qué pasa con la carcasa y justamente, a ver, yo como productor, si usted me hubiera dicho, ¿vos lo engordarías 150 días? No, ya sabemos que no, pero justamente uno lo hace a propósito para ver qué pasa con la carcasa que tiene 150 días. Hoy, con el sistema de comercialización nuestro, el sistema de tipificación nuestro y el mercado al que accedemos nosotros, queda muy claro que nosotros no nos podemos pasar o con este ensayo lo ratifica, de que no nos podemos pasar de 120 días de corral. ¿Sí? Porque si nosotros, o sea, a no ser que, sí también está bueno que este ensayo sí nos muestra de que si en algún momento tenemos las condiciones comerciales que tienen otros países, o si en algún momento nos empiezan a premiar por área de ojo de bife, por tipificación, por grasa, por marmoreo, por todo, conocemos qué pasa con nuestra carcasa cuando uno la desafía a 150 días y a ese nivel de engrasamiento. ¿Sí? Es para entenderlo, y después uno con los números en la mano sabrá a dónde pararse. No quiere decir esto que estamos proponiendo que los animales hay que llevar los 150 días. ¿Sí?
todo lo contrario. Justamente una de las cosas que demuestra esto que en nuestras condiciones comerciales no hay que pasarse 120 días. ¿Se entiende? Pero había diferencial de precio, te preguntaba, en ese margen bruto, ¿siempre ese mismo valor punta a punta del kilo ganado? Totalmente, sí, se vendió como cualquier hijo de vecino. Muy bien, gracias. Matías había hecho una pregunta por el chat. ¿Querés hacerla? O Agustín García Fernández, ¿querés hacer la pregunta? Nahuel, disculpa que me meta. El que estaba levantando la mano es Ignacio Rivarola hace un rato. No lo veo. Ignacio, dale adelante con la pregunta. Estás muteado, Nacho. A ver. Tenés el micrófono apagado, Ignacio. No. ¿Le escribió por chat? Sí. ¿Ahora? Ahí se escucha, Nacho. Ahí está. No, yo lo que quería comentarles es, para empezar, me parece bárbara la charla y el estudio y el trabajo, porque siempre aporta un montón. Lo que nosotros podemos aportar es el haber hecho durante muchos años las dos categorías, ¿no es cierto? Y sobre todo mucho novillo grande, mucho novillo de exportación. Nahuel nos atendía perfectamente. Y lo que le iba a preguntar antes de contarles un poco qué era lo que hacíamos era con qué raciones hicieron ese ensayo. ¿Con qué grano? ¿Con qué energía, Sí, digamos? Eso fue, ¿De dónde venía el aporte de energía, digamos? sí, eso fue una ración tradicional en base a 70 y pico % de maíz, Claro. 15% de pele girasol y 10% de rollo de heno molido, más un núcleo vitamínico mineral. ¿Sí? Claro, lo que nosotros hacíamos, que hicimos mucho, y por ahí anda Diego Rossi, que también se encargaba de todo esto con mucha prolijidad, es que teníamos que hacer el famoso novillo de exportación, el 481, el cual nos exigían no menos de 100 días de corral y de alta energía y toda la reglamentación esa. Entonces, lo hacíamos y salían muy bien y con muy buenos resultados, contándoles así un poco al barrer, todo lo que era índico, digamos, no índico, sino tipo Bradford o Brango, ¿no es cierto? Esos eran mucho mejor para llevarlos a los pesos que los tipos exigían y a los tiempos que también exigían. El Angus era bastante difícil, Angus o digamos, Hereford o cualquier británico, era mucho más difícil tenerlos llegar a esas carcasas, como decías, o llegar a esos pesos altos, ¿no? Ahora bien, la ración que nosotros usábamos no tenía tanto porcentaje de maíz, o sea, de almidones, sino que el aporte de energía a esas terminaciones, y que eran más de 120 días, porque tenés la recría y digamos, la etapa de adaptación y después los no menos de 100 días de engorde, ¿no? Era con gluten y burlanda y maíz. O sea, esos tres componentes eran los del aporte de energía. Y después, bueno, fibra y etcétera, ¿no es cierto? Proteína. Bueno, proteína la aportaban estos dos, porque el gluten y maíz medio que como te pasabas un poco, ¿no? Y la verdad que la 481 también era como una especie de reglamentación, y también nos castigaban mucho el tema de la grasa. No nos podíamos, en la Argentina es muy difícil
es distinto que el americano, que el tipo se engrase no le importa. Acá, en donde te pasás un poco de grasa 2 o una cosa así, o, ya los tipos patalean por el tema del asado, que es lo que le queda acá, y el asado engrasado no se lo venden a nadie, entonces le castigan el animal después al pobre dueño porque la sacó muy engrasado. Así que esa cuestión de hacer coincidir todos estos puntos, lo lográbamos mucho mejor con raciones con menos cantidad de almidones, o sea, energía a través del grano, podría haber sido, qué sé yo, trigo, cebada, todos esos eran muy pocos, o sea, nosotros usábamos maíz, y sí, los otros, casi te diría que eran en 3 partes iguales, 30, 30 y 30, o sea, que después eso, para redondearles, ¿no? Y no teníamos ese, la verdad que andábamos con, por supuesto que es muy importante el tema, lo que decía Vaticancia, creo que el tema genético, pero el animal cuando viene medio, en cuanto no tiene buena calidad, evidentemente los resultados no son iguales, pero tratándose de animales con buena genética y con índico, es el animal tipo para exportación. Ahora para consumo hacíamos medio poco y evidentemente puede ser. Es un aporte de muchos años de haber estado engordando esto y les tiro más o menos lo que hacíamos, ¿no? Es así, don Cladán, ¿no? Sí, creo que, a ver, tiene mucho que ver esto que dice usted, la cruza, tiene mucho que ver también el frame, ¿sí? O sea, el frame no es menor, o sea, este animal de INTA, si bien es un Black Angus puro, pero son vacas de un frame bastante grande, no sé decir exactamente cuál, pero son de frame grande, por lo tanto permite hacer justamente este tipo de animal. Y una de las cosas que uno tendría que tener en cuenta para hacer una cuota 481, para hacer eso, y para eso también hoy tenemos herramientas como es la ecografía, es el espesor de grasa dorsal del inicio, ¿sí? O sea, estos animales empezaron con 2 milímetros de grasa dorsal. Si uno hace una recría, si vienen los animales de una recría relativamente lenta o moderada, puede estar con 1 milímetro de grasa dorsal, pero nos pasa muchas veces que uno encuentra, y lo vimos en otro ensayo que hicimos, de que animales que vienen de una recría con algo de grano, donde los animales empiezan con 4 milímetros de grasa dorsal, ¿sí? Por lo tanto, a ese animal es muy difícil obtener los 100 días en el corral, ¿sí? Sin que se pase. Claro. Se va a pasar las costillas, se va a pasar todo, ¿sí? Por lo tanto, creo que una de las cosas, cuando uno está pensando en producir muchos kilos de carne, de tenerlos muchos días de corral o de ver, creo que eso es lo que nos muestra este ensayo, ¿sí? O sea, yo tengo un principio y tengo un fin. Y en el medio, ¿cuál es el camino que yo tengo? ¿Sí? O sea, yo empecé con 2 milímetros de grasa dorsal, terminé con 14. El mercado me dice que necesita 10, 11, 9, bueno, más o menos sé cuántos días lo tengo que tener para ese mercado. O de que yo voy a estar produciendo aproximadamente 2 milímetros y medio por mes de engorde. ¿Sí? Está bien. Entonces, depende con cuánto empieces, con cuánto termino. Sí, está bien. Así es. ¿Sí? Gracias. Gracias, Ignacio. Dos preguntas que están en el chat, Elvio, que son medio largas y a ver tu habilidad. Una que hizo Agustín, a ver si podría hacer algún paralelismo de esto que pasó con machos pero con hembras, si tenés alguna idea o hay algún ensayo, si se repite estos mismos patrones. Eso por un lado. Y después algo que nombraste al principio de la charla, que para mí es muy importante, que la recría hay que tomarla en serio y tiene mucho que ver en la performance futura de ese animal en el engorde. Son dos preguntitas sencillas, así que... Sí, bueno, el tema de la hembra, sí, pasa exactamente lo mismo, pero antes. ¿Sí? No te sé decir exactamente porque no lo hicimos eso, pero ¿cuánto tiempo antes? No te sé decir, pero sí pasa exactamente, las curvas son iguales, pero en menos días y el nivel de la curva de engrasamiento es más alta, ¿sí? Empieza a engrasarse mucho más rápido y obviamente producir menos carcasa.
menos área de ojo bife, menos carne, ¿sí? Y con respecto a la recría, eso por ahí lo tenemos bastante claro, de que hay 2 o 3 etapas donde el animal no puede tener restricciones, que es 3, 4 meses al nacimiento y alrededor de los 7 a 12 meses de vida. ¿Sí? Restricciones en esa etapa son prácticamente irrecuperables. En una desarrolla células alveolares y en la otra desarrolla células musculares, ¿sí? Yo tengo restricciones en esa etapa. Si esos animales que, pensemos los animales que vienen del oeste del país, que muchas veces están con una restricción nutricional muy profunda, que no solo que no ganan peso, sino hasta pierden peso, y después vuelven al corral con 18, 20 meses y uno intenta ponerle una presión de engorde. Con eso no, lo que básicamente se perjudica es marmoreo, ¿sí? Con eso lo que estamos haciendo es corriendo hacia la derecha la curva de producción, porque estamos corriendo, nos estamos yendo hacia la curva de maduración del animal, de la edad madura del animal. Por lo tanto, ese animal, la partición de energía va a ir prácticamente toda, en mayor proporción, a grasa que a formación de músculo. Por lo tanto, es un animal que probablemente termine con, no sé, 15, 20, 15 milímetros de espesor de grasa dorsal con un área de ojo de bife de 65, 68, ¿sí? Prácticamente sin marmoreo. Eso es lo que va a suceder con una restricción en la recría. Y todo esto que vimos hoy se va a dar si la recría es buena, ¿sí? Si tenemos una recría de mínimo 700 gramos, 500 gramos de ganancia de peso diaria permanente en la etapa de recría. Perfecto. ¿Algún otro que haya quedado alguna pregunta? En el chat no veo ninguna. Bueno, me parece Tengo una pregunta. Perfecto. ¿Sí? ¿Se escucha? Se escucha perfecto, Franco. Sí, bien. Perfecto. Ahí yo escribí, mi pregunta solo que no estaba bien interpretada cuando la hiciste. Es lo siguiente, sobre diferido de Gatton Panic, ternero de 250 kilos con 0,5% de suplementación, tiene una ganancia de 500 gramos por día, ¿sí? Yo pienso en ese animal al año siguiente, en el segundo invierno, cuando ya tiene 400 kilos, si yo le doy sobre el mismo diferido 1,5, 2% de suplemento, lograría un engrasamiento pensando en un filo que es antieconómico. A lo mejor aprovecho la eficiencia del pasto como para cubrir requerimientos y para terminarlo, pero no sé si es posible. Eso habría que cargarlo en algún formulador para ver exactamente cuánta energía tiene, pero si uno se guía por el ensayo ese que les comentaba, ese ensayo americano que les comentaba antes, uno lo que va a producir con eso es un incremento el animal va produciendo carne, va ganando peso y va manteniendo un espesor de grasa dorsal de 2 milímetros, o probablemente si le aumenta un poquito la suplementación, de 2 pasa a 3, de 3 a 4 muy lentamente, pero no es suficiente para poder llegar a un engrasamiento, a no ser que sea fuerza de años, ¿sí? Que tenga 36 meses. Pero sin duda la etapa de terminación va a hacer falta, aunque sea 50 días, 60 días, los últimos 60 días va a hacer falta para que se produzca ese crecimiento de esa producción de grasa de cobertura que hace que le dé el valor de terminación al animal. Si no, termina siendo un animal grande, con mucha masa muscular, pero de 2 a 3 milímetros de grasa dorsal. Sí, no sé si responde a la pregunta, Sí, pero sí, está claro. eso es lo que imagino. De la experiencia que por ahí que tengo es
y siempre y cuando, porque muchas veces pasa que tienen esa ganancia de peso de 500 gramos, y esos 500 gramos es promedio del año, ¿no? Donde a lo mejor tiene 1 kilo de ganancia de peso en verano y 0 en invierno. Sí, este caso es medido y es concreto. Los 500 gramos fueron sobre el diferido. Sobre el diferido, perfecto. Perfecto. Ahí Elvio pregunta si tienen pensado hacer más ensayos, profundizando un poco datos que le hayan quedado inconclusos o alguna otra alternativa de prueba, de ensayo, tratando de aumentar la cantidad de datos sobre este tema. Sobre este tema puntual, probablemente no, a no ser que alguien lo demande y realmente se justifique. Habría que ver en qué contexto se hace, pero sí estamos, como les decía al principio, estamos haciendo otro tipo de ensayo. Hoy en día hemos terminado un ensayo de estrés por calor, estamos por empezar otro de estrés por calor y bienestar animal. Terminamos uno de salud ruminal, evaluando acidosis con virginamicina y abscesos hepáticos. Y tenemos en vista un ensayo de variabilidades de los sistemas de producción. O sea, generarle, hacer variabilidad de los sistemas de producción para ver cuál es el impacto sobre el animal. Generar alguna variable. Perfecto. Bueno, yo me parece que, a ver, ahí son preguntas demasiado específicas por ahí para recría. Me parece que sobre este tema, me parece que ya nos hemos sacado la mayoría de las dudas. Muchísimas gracias, Elvio. Sumamente completa la charla, las respuestas. Después los que necesiten, bueno, el teléfono de Elvio, no sé si está en la charla o tu contacto, para el que te quiera hacer alguna otra consulta, supongo que estará ahí. Dale, Muchísima claridad en los datos y después, bueno, mucho también queda de parte de nuestro mercado en seguir madurando, en seguir, como comentaba, bueno, varios, de seguir mejorando en genética, en dónde invertir nuestros pesos, si les sigo dando maíz o no. Así que, nada, queda mucho camino por delante, pero como puntapié me parece muy bueno el ensayo, con animales nuestros, con raciones nuestras, con frigoríficos nuestros, así que es sumamente valedero el trabajo hecho y como decía Marcelo Fernández, trabajo público, privado y con gente que tiene ganas de laburar y mejorar una producción de la cual vivimos mucha gente. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por participar, por preguntar, por el respeto, así que nada, espero que nos encontremos en la próxima muy prontito. Dale, sí, bueno, muchas gracias a ustedes, gracias a vos, Nahuel, y a Cladán por la invitación y un poco a toda la gente que se sumó, que la verdad que fue un montón. Excelente.